México, como todos los países de este asombroso planeta que habitamos, está llena de leyendas, de historias asombrosas. Y hablando particularmente de este hermoso país, cada uno de sus estados está lleno de gran variedad de este tipo de historias. Te presento Tierra de Leyendas, parte 1. Como mencioné en la introducción, México es uno de los países que tiene un muy rico surtido en cuanto a historias y leyendas se refiere. En este video, veremos 5 leyendas del estado de Aguascalientes, las cuales son Libertad por un beso, La momia del túnel, El caporal Ardilla y las Agapitas. Así que sin más, comencemos. El mesón de las Agapitas se encontraba en la calle del Reloj, ahora calle Juárez, en el que atendían 2 señoras, madre e hija del mismo nombre. Haciendo otras labores, los 3 hijos de doña Agapita, José, Antonio y Salvador. El trabajo era duro, y lo que se ganaba poco, pero lo suficiente para ir sobreviviendo, en una época difícil, en la que todo ya era caro. El mesón de las Agapitas tenía fama de que era muy limpio y que la dueña se esmeraba para servir una buena comida a precios módicos. Pero a pesar de que nunca faltaban los huéspedes, la señora se las veía negras para vivir con cierto decoro. En una ocasión llegó al mesón un hombre como de 70 años de edad aproximadamente. Era alto, con características de negroide, muy moreno, pelo chino, cano, nariz chata y pómulos pronunciados, pero sin llegar a ser de raza negra concretamente. Pidió una habitación para él y un lugar para su jumento. Doña Agapita lo vio con cierto temor. Era difícil que un hombre de color anduviera por esa región, pero a su insistencia lo aceptó. Pidió a su hijo José que llevara a su asno al corral y ella le señaló su aposento. Por su vestimenta parecía un trabajador del campo. Llevaba varias bolsas de mecate, rollos de papeles y una talega de cuero con una correa que cruzaba en el pecho. Hablaba poco, no más de lo necesario. Pasaron varios días y aquel hombre permanecía en el mesón. Salía de su cuarto para lo más indispensable, hacer sus alimentos y ver a su burro. Lo acariciaba, le daba agua y de comer y regresaba a sus aposentos. Así pasaron meses. El silencioso, como lo llamaron, era el mejor huésped. No reclamaba nada y semanalmente pagaba con monedas de oro, lo que le daba gran alegría a doña Agapita y a la vez temor de pensar que de dónde sacaba tanto dinero, aquel negro del que no sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Un día, el silencioso no bajó a desayunar, lo que preocupó a la dueña del mesón, y le dijo a José, su hijo, que fuese a ver qué pasaba con el negro, que siempre era puntual a la hora de sus alimentos, y le extrañó no verle en el comedor. José lo fue a buscar a su cuarto, encontrándolo gravemente enfermo. El pobre no levantaba la cabeza y se quejaba de fuertes dolores en el estómago que le cortaba hasta la respiración. El muchacho se preocupó, avisó a su madre, la que le aplicó toda clase de remedios caseros, pero el negro cada día empeoraba, a grado tal que José, al verlo tan delicado, se convirtió en su enfermero. Después de una noche toledana en la que el negro se moría, casi habiendo perdido el conocimiento, tuvo un rato de lucidez y le dijo a José que le iba a referir su historia, haciéndole depositario tanto de su secreto como de sus bienes. Le dijo que desde muy joven sirvió a una familia de españoles que vivían en Zacatecas. El señor se había hecho muy rico gracias a las minas de esa ciudad, amasando una gran fortuna. La ilusión de aquel hombre era regresar a su país y vivir en España como majará, disfrutando del dinero que había logrado hacer en la Nueva España.
Para eso, había trabajado como bestia desde niño. Pero no fue así. Repentinamente falleció su esposa, quedándose solo un hijo, que había mandado a estudiar a España, el que era su única familia. Después de la muerte de su señora, mi patrón perdió la voluntad, dijo el negro. No quiso trabajar más y un día me dijo: después de mi hijo tú eres mi pariente más cercano, en el que deposito mi confianza. Y me habló de dejar Zacatecas, venirnos a esta villa en donde guardaría su dinero. Se regresó a su país, pero como no podía llevarse consigo todo el dinero, iba por algunos parientes lejanos para que entre todos pudieran llevarse a España el caudal que había logrado hacer en México. Dijo el mozo del señor González que su patrón y él hicieron un escondite con sus propias manos por el centro del Cerro de los Gallos, en donde escondieron el oro y la plata. Fue un trabajo de mucho tiempo. Los realizábamos en las noches para que nadie se diera cuenta de lo que hacíamos. Una vez que lo terminamos y que me hizo él depositar el tesoro, nos despedimos con lágrimas en los ojos y después de darnos un abrazo de amigos, se fue mi patrón y yo me quedé esperando su regreso. El negro casi desfallecía. Le dijo a José que habían pasado muchos años, día a día esperando el regreso del señor González, que había vivido como ermitaño, muy cerca del lugar vigilado, como un verdadero centinela. Pero su amo no había regresado. Le dijo al muchacho que de la fortuna del señor González solo había tomado lo indispensable para sobrevivir, como le había prometido a su patrón. Y así pasó quién sabe cuánto tiempo. Pero al sentirse enfermo gravemente, pensó que lo mejor sería ir a vivir a Aguascalientes, y así llegó al mesón de las Agapitas, en donde fue recibido con afecto por sus dueños del lugar. Le dijo el hombre a José que ahora que él había sido tan generoso y bueno, que lo había cuidado con esmero, sabiendo que era un hombre de honor, le pasaría el encargo que le había hecho su patrón de cuidar su fortuna. Sabía que aquel caballero regresaría por ella. Le pedía le dijera al señor González que hasta el último minuto de vida le había sido fiel y que solo la muerte había hecho romper su promesa. El hombre lo hizo jurar que cumpliría al pie de la letra su encargo, así como él lo había hecho. Tomara solo las monedas necesarias para vivir, sin extraer más de lo indispensable. El negro, del que nunca se supo su nombre, le entregó al hijo mayor de doña Agapita un plano igual al que se había llevado su amo, para que conociera el lugar y desde lejos lo vigilara. Le regaló su burro y sus pocas pertenencias, y ese día antes de la medianoche falleció el fiel mozo del señor González, depositario de su tesoro. Se le hizo un decoroso entierro a aquel hombre que había dejado muchas monedas de oro en su talega, y por varios días se habló de su paso por el mesón de las Agapitas. José estaba inquieto y a nadie le habló del secreto del silencioso. Por la noche se pasaba estudiando el plano que le dejó el negro y recordaba palabra por palabra lo que había dicho, pero no se atrevía a ir a investigar en dónde estaba escondido aquel dinero. Un día dijo a su madre que iba a San Juan de los Lagos a pagar una manda. Tomó el burro que le dio el negro, así como el mapa, y se fue. Tenía que llegar a las faldas del Cerro de los Gallos, dar vuelta al poniente hasta desembocar al río de San Pedro, subir por allí al cerro. Al llegar casi a la cumbre había una meseta en donde encontraría un pino a los 20 metros. Tenía que encontrarse con una maleza y después una hilera de nopales. Existía una gran tapa que tenía un tornillo de fierro, el que había que desatornillar para quitar la tapa. Se tenía que bajar por allí a un pequeño túnel, luego una puerta y al abrirla una escalera que bajaba. Al final se encontraría 2 cuartos de unos 2,5 metros cada uno, cerrados con puertas de fierro. Tenían la llave pegada. Era una de bronce y otra de fierro. En la pieza que abría la llave de bronce
había monedas de oro y en la de fierro de plata. Asimismo, se guardaban barras de estos dos materiales, en las que llegaban hasta el techo. Al ver aquello, José se quiso volver loco. Nunca pensó que fuera cierto lo que dijo el negro. Volteaba para todos lados y le faltaban manos para coger aquellas piezas de brillantes metales. Se llevó todas las monedas de oro que cupieron en su talega y cargó al burro con barras de oro y de plata. Paso a paso, pandeándose tanto como él como su jumento, llegaron al mesón. Él no dijo el secreto, solo que había encontrado un entierro y que lo sacarían de pobres. El mesón de las Agapitas se transformó casi en un hotel de lujo, y tanto doña Agapita como su hija se decidieron a la vida social, teniendo servidumbre que le encargaban de las labores del mesón. Le cambiaron la suerte, una lotería. Les había caído la mejor de las suertes, pero un día que José se encontraba con muchas copas de licor, eufórico y trastornado por el alcohol, le platicó a sus hermanos, Antonio y Salvador, el gran secreto del negro, del que él había sido depositario y que con sus propios ojos había constado, y que gracias a eso vivían como príncipes. A los dos hermanos se les despertó la ambición, y al verlo borracho le sacaron toda la verdad. Le robaron el plano, dispusieron una lecúa de mulas y sin más tomaron para el Cerro de los Gallos. Pasaron los días y los jóvenes no regresaban. Se preocupó su madre y le preguntó a José si no sabía algo de ellos. El joven recordó como en sueños lo que había sucedido hace algunos días. Fue a buscar el plano y no lo encontró. Platicó a su madre el secreto del silencioso, que le había referido a sus hermanos. Salió desesperado a buscarlos y solo encontró a la recluta de mulas, que regresaron al mesón, pero de los hermanos ni su luz. Jamás se volvió a saber de ellos. José quiso localizar el escondite, pero nunca dio con él. Y cuenta la leyenda que perdió sus facultades mentales, habiendo muerto años después convertido en un verdadero ente. La tragedia de las Agapitas se divulgó por toda la villa. A dos de sus hijos se los tragó la tierra, y nunca se supo en qué forma habían muerto, solo que desaparecieron para siempre. José se volvió loco, aparentemente sin motivos, y doña Agapita y su hija un buen día amanecieron y no anochecieron. Tomaron las de Villadiego, pero no se sabe a dónde. Muchos dijeron que a Guadalupe, otros a Zacatecas, otros más a la capital de la República. Ese es el relato de las Agapitas. El Marqués de Guadalupe fue uno de los hombres más acaudalados de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes durante el siglo XVII. Este hombre se caracterizaba por ser bondadoso e injusto, virtudes que no le quitaban rectitud y energía para con sus sirvientes. Durante el recorrido por uno de sus ranchos se encontró a un hombre hábil e inteligente de apellido Reséndez, a quien decidió encargar del cuidado de administrar del lugar. Este hombre tenía amplios conocimientos de ganado y se caracterizaba por ser un trabajador incansable, a quien por su agilidad en los ejercicios ecuestres fue apodado el Caporal Ardilla. Reséndez era una persona agradable, que le gustaba trabajar, pero también la diversión en exceso. Era fanfarrón, dicharachero. Le gustaban mucho los fandangos, coleaderos y rodeos. Y claro, que era muy mujeriego. Los maridos y los padres tenían que cuidar mucho a sus mujeres, pues a Reséndez no se le escapaba ninguna. Derrochaba el dinero a manos llenas, del que decía, se hizo redondo para que ruede, y era tan dispendioso que las bailarinas y cantantes se peleaban por estar cerca de él, así como también los músicos que le acompañaban, pues les daba muy buenas propinas. No había celebración
o evento en el que no apareciera. Pero las grandes cantidades de dinero que gastaba no coincidían con lo que ganaba por su trabajo de caporal. Estas inconsistencias llamaron la atención de la gente que lo conocía, pues no hallaban explicación de dónde sacaba tanto para derrocharlo en una sola noche. Cuando los curiosos le preguntaron al respecto, el hombre les contestaba con cierto orgullo de que todo se lo debía a su trabajo, pues lo hacía tan bien que el marqués lo recompensaba ampliamente debido a que siempre hacía crecer el número de ganado y esto lo había convertido en su mejor trabajador. Al poco tiempo, la gente dejó de creer esa versión cuando empezó a correr el rumor de que el caporal había hecho pacto con el diablo, entregándole su alma a cambio de riqueza infinita. También se comentaba que el maligno le proporcionaba todo el dinero que quisiera para costear sus juegas hasta que Reséndez le entregara su alma. Estas escalofriantes historias no eran un rumor, pues resultaba que en el plazo fijado por el ser demoníaco corría y estaba a punto de vencerse, por lo que el caporal vivía al máximo los 7 días de la semana. Pero ahí no acababa la cosa, pues también fue favorecido en cuestiones laborales, ya que había acordado que los esqueletos de todas las vacas que él vendiera cobrarían vida por arte de magia y se reunirían en los proteros, pasando así a propiedad de su acaudalado patrón, con solo sonar un cuerno como trompeta apocalíptica. Durante la temporada de los herederos, el marqués visitó su hacienda para ponerse al tanto de cómo iban las cosechas, el número de ganado y las noticias referentes a sus propiedades. El caporal Ardilla siempre le entregaba resultados fantásticos. Enormes partidas de ganado vacuno y caballar e inmensos rebaños de cabras y carneros. Nadie podía dar explicación alguna de dónde salían tantos animales y de cómo el caporal siempre entregaba las cuentas en tiempo y forma, si toda la vida se la pasaba en huelga. El tiempo pasó y Reséndez fue dejando de ser un hombre alegre y fiestero. Apenas en un par de meses, las culpas y los remordimientos habían comenzado a invadirle su alma. En su rostro comenzaba a reflejarse una tremenda preocupación, pues sabía que tarde o temprano tendría que entregarle cuentas al diablo. Y después de hacer profundas reflexiones, pudo al fin tener conciencia de cada una de sus acciones y sabía que no lo podía reparar con nada. Desesperado por la situación, lloraba día y noche. Sabía que su fin se encontraba cerca, pero en vez de resignarse a un funesto fin, decidió trazar un plan para salir de aquel problema. Llegó a la conclusión de que debía pedir un plazo al maligno, con el pretexto de tener un importante compromiso de honor con su patrón, el cual era construir una barca alrededor de todas sus tierras. Llegó el día tan temido por el caporal, en el que explicó con lujo de detalle al Señor de las Tinieblas lo que debía de hacer. Le enfatizó que se sentía con la necesidad de cumplir con ese encargo del marqués, pues así ha sido muy buena persona con él y no podía faltarle. Reséndez le indicó que él podía ayudar para que todo se realizara en un tiempo más corto y así consumar lo más pronto posible su pacto. Se dice que Satanás, sin sospechar, aceptó la prórroga, pero con una condición. Si la barca era concluida antes de que cantaran los primeros gallos, inmediatamente se lo llevaría en cuerpo y alma, y lo llevaría a lo más profundo de los infiernos. Y en el caso contrario, el caporal estaría libre de cualquier compromiso. No le quedó otra opción más que aceptar el reto, e inmediatamente montó en su caballo y se dirigió al gallinero, donde se dio a la tarea de elegir al mejor gallo y lo escondió debajo de su brazo, emprendiendo después el camino de regreso. Mientras el maligno estaba muy entretenido construyendo la valla, según las indicaciones de Reséndez, cuando faltaba un pequeño tramo y todavía varias horas para que amaneciera, el caporal apretó al gallo, el cual fue seguido por todos los demás gallos de la región. Esta situación molestó enormemente al Señor de las Tinieblas,
quien se fue echando espuma por la boca por el coraje que había hecho pensando que había perdido la batalla, quedándole como consuelo que el caporal no tardaría en caer en la tentación y podría finalmente cobrar la venganza. Cuenta la leyenda que Reséndez estaba profundamente arrepentido de sus actos pasados, llegando incluso a pedir perdón a Dios, ofreciéndole su vida. Acongojado, fue a buscar al marqués hasta Aguascalientes, en donde pide audiencia para hablar con él, situación que le extrañó al noble caballero, pensando que una situación muy grave debía ocurrir para abandonar así el rancho. El arrepentido le confesó a su patrón sobre su pacto con Satanás, de las condiciones, del miedo que sintió cuando la fecha estaba muy próxima, la próloga, y cómo había logrado engañarlo. El marqués se le heló la sangre al escuchar cómo el caporal le narraba aquella escalofriante historia con tanta serenidad. Al concluir su relato le pidió que lo acompañara a conocer la valla que Satanás había construido en escasos minutos. Y al verla, quedó sorprendido. El noble caballero, al ver aquella evidencia, decidió perdonar a su caporal, lamentando nada más que en tan mala hora se le ocurriera hacer cantar al gallo. Lamentando nada más que en tan mala hora se le ocurriera hacer cantar al gallo, pues de otra forma habría tenido totalmente cercadas sus propiedades, tal vez sin costo alguno. La leyenda del Cerro del Muerto nos cuenta que hace muchos años vivían establecidos los chichimecas, los chalcas, nahuacas y 3 sacerdotes extraordinariamente altos, fornidos y de aspecto majestuoso e imponente. Cierto día, cuando el sol terminaba su tarea, a uno de los sacerdotes se le ocurrió bañarse en el charco de agua caliente de la cantera, y cuando se tiró al agua, simplemente desapareció. Los indios que acompañaban al sacerdote, desesperados por su desaparición, creyeron que había sido arrebatado por los charcos y corrieron a dar aviso a sus compañeros. A consecuencia de lo ocurrido, comenzó una guerra entre chichimecas y chalcas. Estos se dispusieron a repeler el ataque y en los furores de la batalla apareció el sacerdote perdido, quien fue atravesado por una flecha cuando intentaba huir. Fue dejando tal huella de sangre que a la fecha se encuentra la Tierra Roja. Y abajo de donde cayó muerto formó con su cadáver el Cerro del Muerto, que se puede apreciar al poniente de la ciudad y que, según la leyenda, esconde un pueblo en sus entrañas. A ese pueblo sepultado con el cuerpo del gigante, dicen, se entra por un gran túnel misterioso a los socavones ramificados. Dice la historia de don Agustín González que, debido a la incuria de los gobernantes, no se ha hecho una exploración de tan sorprendente arquería, que ahora sería muy difícil por el estado de destrucción en el que se encuentra. Sin embargo, innumerables noticias se tienen de otras entradas que pudieron precisar todo ese campo perforado por la mano del hombre. Las hablillas inocentes cuentan que han llegado a esa ciudad sepultada bajo el cuerpo del gigante sacerdote. Existe aún hombres de ojos luminosos y fantasmas de una extraña singularidad. La leyenda dice que el charco en donde cayó el misionero fue sembrado por una tribu anterior, que llegaron al lugar por hombres que eran capaces de sembrar agua, que hacían un hoyo y ponían agua en los gauges y medio alum de sal. Lo tapaban y al transcurso de 3 años era aquello un enorme manantial. También se dice que hay otras muchas entradas al pueblo escondido, que según la leyenda del Cerro del Muerto, y muchas personas existen debajo del cerro. Cierto, ¿no? Es algo que nos dejará con la duda durante mucho tiempo más. Y si estás en Aguascalientes, no olvides visitar aquel cerro. Y por qué no también las bellezas del Parque del Caracol, el Cerro
del muerto. Esta historia nació gracias al ingeniero Elías L. Torres, quien recuperó en un escrito lo que decía el pueblo sobre la soberanía del Estado, lo cual levantó gran polémica en los pueblos, sobre todo en las recatadas y buenas mujeres de Aguascalientes. Se cuenta esta narración que doña Luisa Fernández Villa de la Garza Rojas, oriunda de Aguascalientes, hija de don Diego Fernández Villa, conocido comerciante del lugar, se casó con don Pedro García Rojas en 1822. Su primera hija, doña Francisca, nació en 1824. Doña Luisa era una mujer atractiva, caritativa, generosa, que como a todos los aguascalienteses, deseaba que su estado fuera independiente y sacudirse del yugo zacatecano, librarse de la tiranía de los tuzos. Rebasaba un incendiario manifiesto de la época. Adeló que no podía cristalizar mediante una revolución, ya que no se podía enfrentar contra el poderoso enemigo de Zacatecas. Don Pedro García Rojas se distinguía por su prominencia en la política y su riqueza. Respetado y distinguido en el Estado y con antecedentes marcadamente enemigos de la liberación política zacatecana. La ciudad de Aguascalientes fue fundada en 1575, según consta en la cédula de Felipe II, fechada en Madrid el 22 de octubre de ese mismo año, siendo sus fundadores Juana de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso Alarcón y otros más, quienes se instalaron en las cercanías de los manantiales de aguas termales que hay en la ciudad. El crecimiento de la población fue tan rápido por la bondad del clima, la exuberancia de su vegetación y la abundancia de agua, que 37 años más tarde, el 18 de agosto de 1611, la Real Audiencia de Nueva Galicia la declaró villa, poniéndole por nombre Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Durante muchos años siguió dependiendo del gobierno de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, y todavía cuando el conde de Galvez, virrey de México, dividió la Nueva España en 12 intendencias, siguió perteneciendo a Jalisco. En 1791 el gobierno virreinal, quizá por la gran distancia a que se encontraba Guadalajara, resolvió agregar a la intendencia de Zacatecas, lo que hoy es Aguascalientes. Con ese motivo surgió el obvio y natural disgusto de los vecinos, el cual se hizo manifiesto por escrito. Hubo súplicas, pasquines, y el descontento fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, sin que nunca aceptaran semejante cambio. También hubo, con frecuencia, escándalos y motines que duraron hasta la compleja independencia del Estado. De manera que, desde que Aguascalientes fue agregada a la dependencia de Zacatecas, una noche las principales familias del lugar se disputaban el honor de recibir en sus casas al invencible guerrero. La residencia de don Pedro García Rojas y su esposa doña María Luisa fue la elegida. Toda la calle de Morelos, en donde se ubica según el historiador don Alejandro Topete del Valle, fue decorada por guirnaldas de flores y papel de China de colores. Dice la leyenda que el día fue muy ocupado para el general Santa Anna. Órdenes para el ejército, recibo de comisiones, conferencias con los principales vecinos, con miembros del clero y de los conventos y todas esas bataholas de ir y venir que en torno de los grandes se agitan y mueven. Por lo tanto, dieron órdenes estrictas para no permitir más el paso a nadie. Había sido un día muy agitado y el general iba a descansar. Doña María Luisa, quien era una gran ama de casa, virtuosa en la cocina y una exquisita dama de abolengo, a que además de su belleza tenía muy finos modales, desplegando toda su coquetería, recibió al general Antonio López de Santa Anna
con una reverencia. Le invitó a ocupar la cabecera de la mesa mientras saboreaba un delicioso chocolate y los famosos ladrillos, panecillos típicos de Aguascalientes. Refería los incidentes de sus gloriosas campañas. Don Pedro escuchaba atento a la izquierda el emocionante relato. Su esposa a la derecha del altivo invitado clavaba sobre él sus ojos de obsidiana y comentaba las hazañas que éste refería con frases de elogio oportuno o desgranada dulzura en su sonrisa divina, que era un invencible hechizo de su belleza. Poco a poco fue rondando la conversación, sabiamente llevada por la dama, hasta concentrarse en la situación dolorosa por la que atravesaba Aguascalientes. Así, escuchando Santa Ana de sus labios, cómo la ciudad no tenía escuela, la única que había no contaba con pisos ni bancas para los muchachos, los que recibían escueta educacional sentados en el suelo, que la fábrica de tabaco, que era el sostén de centenares de obreros, había sido trasladada a Zacatecas, solo para arruinar a la población, que le quitaron el ayuntamiento de Aguascalientes gran parte de lo que recaudaba, que se había reducido las atribuciones del Cabildo hasta convertirlo en un maniquí del gobierno de Zacatecas, que eran numerosas las alcabalas que se pagaban, siendo la más bochornosa la que se agachaba de crear sobre los difuntos cuyos deudos tenían que pagar tanto más cuanto por cada muerto como si lo compraran, que para ejercer venganza se cateaban con frecuencia las casas de las familias honorables, so presto de que habían encontrado tabaco, enviando a numerosas personas al presidio de Fresnillo. Y por último, que durante las fiestas de San Marcos el gobierno de Zacatecas había retirado todas las fuerzas que tenía en la ciudad, exponiéndola a un asalto de los bandidos que merodeaban por las cercanías del Calvillo, o que los jugadores que acudían de todas partes de la República se resarcieran de las pérdidas sufridas, saqueando a la población, de que se habría librado gracias a que el ayuntamiento había armado a un centenar de hombres que pagaban los vecinos y con los cuales se patrullaban las calles de día y de noche. Cuenta el narrador que cuando la señora Villa de García Rojas llevaba a esa parte del relato, se abrió la puerta del amplio comedor y un criado anunció que don Pedro José López de Nava buscaba al señor García Rojas y que era urgente. El aludido pidió permiso para salir a la sala un momento. Cerró tras de sí la puerta y el ruido de sus pasos se fue, perdiéndose por el rojo enladrillado del corredor. Aguascalientes puede ser independiente, continuó la señora María Luisa, reanudando su conversación. Basta que usted lo quiera, mi general, que en este pueblo todos lo anhelamos. Llegaríamos hasta el sacrificio para obtenerlo. Dejó caer esas últimas palabras con una ternura tan intensa que el árbitro de la República, conmovido, deslizó su mano sobre el bordado mantel y oprimiendo la fina siniestra de doña María Luisa, le dijo emocionado: ¿De verdad, hasta el sacrificio? La señora de García Rojas se puso de pie violentamente, cerró un poco el entrecejo, como desaprobando el atrevimiento del caudillo, pero éste, sin soltarle la mano y mirándola suplicante, volvió a brillar en sus labios una sonrisa y sentándose de nuevo contestó: hasta el sacrificio, general. Santa Ana acercó sus labios sobre los divinos vellos de la hermosa dama de Aguascalientes y dio un beso prolongado y ardiente que vino a interrumpir el ruido de los pasos de don Pedro, que regresaba del pasillo. La dama salió al encuentro de su esposo, radiante de alegría y colgándose del cuello. Zalamera y coqueta le dijo: Perico, por fin Aguascalientes es independiente, ¿verdad, general? ¿Verdad que asintió? Santa Ana inclinó la cabeza y besando la mano de la señora García Rojas, según se cuenta la leyenda, el dictador cumplió su palabra. Al día siguiente, 2 de mayo de 1835, fue depuesto el jefe político zacatecano, José María Sandoval, y nombrado por el caudillo para sustituirlo, don Pedro García Rojas. Días después, triunfante,
pues había derrotado en Guadalupe, Zacatecas, a las fuerzas de don Francisco García. Aquel estado expidió un decreto con fecha del 23 de mayo de 1835, confirmando la independencia de Aguascalientes, haciendo territorio el 30 de noviembre de 1836. Fue declarado departamento con la dimensión que ahora tiene el estado, nombrándose, como era natural, primer gobernador a don Pedro García Rojas. Esta es la leyenda de libertad por un beso de mujer. En lo particular no creo que haya sido solo un beso. Se cuenta que en la ciudad de Aguascalientes existen varios túneles que se conectan entre sí y que servirían de escondite no solamente a los franciscanos del Templo de San Diego durante la persecución religiosa, sino a muchas personas que huían de la justicia. Una de las tantas leyendas que se ventilaron al respecto fue la que contó el profesor Alfonso Montañez, quien aseguraba tratarse de una historia verídica, pero con el paso del tiempo se convirtió en una de tantas leyendas que se contaban en las fiestas de salón que tanto se usaban antes. En la esquina de la calle de Carrillo Puerto y Democracia, ahora Eduardo J. Correa, había una tiendita cuyo propietario era el señor Brígido Villalobos. Era uno de los estanquillos más populares del barrio de San Marcos, pues a más de que había de todo como en una botica, el señor Villalobos era un hombre muy amable, lo que se dice un buen comerciante, que no dejaba salir a un cliente sin venderle todo lo que él quería. El señor Villalobos era un gran conversador, un hombre simpático y dicharachero, que tenía muy entretenidos sus amigos, los que todas las noches se reunían en su tienda para componer el mundo. Se hablaban de las características de la vida, de los malos gobiernos, de todos los problemas que acosaban el país. Pasaban 2 horas de gran plática. El señor Villalobos les ofrecía una copita y a las 8 cada uno de sus amigos se iban a sus casas a descansar. Corría el año de gracia de 1884 y una noche, cuando el grupo de amigos se encontraba en lo más álgido de la plática, se escuchó un tremendo ruido en la pequeña trastienda que los hizo temblar. Se voltearon a ver don Antonio, a quien le apodaban el charrasquero, don Severo, al que le decían el cura, y Marqués Hernández. Ninguno se atrevía a hablar, pero el señor Villalobos, quien era muy bromista, les dijo: «No creo que haya sido el aire». Con cierto temor se levantaron los hombres que estaban sentados en un costal de azúcar, en un cajón de jabón y el banquito que tenía atrás del mostrador el dueño de la tienda. Con cierta curiosidad se dirigieron al cuartito contiguo de la tienda y con sorpresa vieron que se había hundido el piso. Ninguno se atrevía a decir palabra hasta que el señor Villalobos les dijo: «Si no tienen miedo, vamos a ver qué fue lo que pasó». Los 4 amigos quisieron bajar, pero fue verdaderamente imposible por la cantidad de polvo que había, que no los dejaba respirar, y tuvieron que salir corriendo a la calle. Don Antonio, don Severo y Marqués le dijeron al señor Villalobos que de noche no se podía hacer absolutamente nada, que se irían a sus casas y al día siguiente, con el fresco de la mañana y con la frente despejada, irían a descubrir aquel misterio que los tenía intrigados. Los amigos se despidieron dejando solo al dueño de la tienda, en el que por mucho rato se quedó pensando qué podía hacer. Tenía que cerrar su estanquillo, y si alguien se metía por la trastienda y le robaba, no se podía quedar toda la noche afuera y sin dormir en su changarro. Al lado de la tienda vivía don Vicente Trujillo, que al oír el estruendo también salió a la calle con muchos vecinos más. Al ver el problema del pobre señor Villalobos, le dio la solución: se quedarían sentados en las banquitas toda la noche, afuera de la tienda, tapados con cobijas para cuidar el negocio. Y así lo hicieron. La esposa de don Vicente les llevaba café, y así se hizo una bolita de amigos que estuvieron toda la noche frente a la tienda, ideando cómo hacerle para sacar los muebles del señor Villalobos y rescatar la mercancía que se había caído en el socavón. Para todos los amigos fue un día de fiesta. Entre chascarrillos, adivinanzas y cuentos, se pasaron toda la noche.
Solo don Villalobos tenía como cara de purgado por la aflicción que sentía al haber perdido mercancía y al haberse echado a perder sus muebles. Con sogas y palas, un grupo de amigos y el señor Villalobos, al frente de la expedición, bajaron por el agujero que era un verdadero boquete. Llevaba velas para ver por dónde caminar, cuando de pronto se encontraron con un arco descubierto. Fue grande la sorpresa que llevaron los expedicionarios, quienes resolvieron seguir caminando por aquel túnel. Entre risas, rezos, los amigos se daban valor para seguir por él, con la dirección al jardín de San Marcos. Según dice la leyenda, el grupo de hombres valientes seguían caminando y así llegaron a la puerta oriente del jardín, en donde encontraron algo inaudito, un gran armazón lleno de piezas de género de tela muy finas y de diferentes colores. Todos se quedaron de una pieza. No creían lo que estaban viendo sus ojos. No más que uno de ellos, ambicioso, quiso llevarse alguna de aquellas telas de colores vivos. Pero su sorpresa fue mayor, pues al tocar se iban convirtiendo en polvo. Los gritos se oyeron hasta la calle. Aquello parecía película de terror. Telarañas colgaban en las paredes del techo y los ratones corrían por todos lados haciendo brincar a los hombres que solo decían: ¡Ay, mamá! ¡Virgen del rayo, sálvanos! ¿Por qué me metí en este enredo? Y otras expresiones que verdaderamente daban risa. La expedición siguió y el señor Villalobos, quien era el afectado, se hacía el fuerte e iba por delante con su vela de cebo, que con una prendía la otra, cuando de pronto se escuchó un grito general, al ver muy seria, sentada, a una momia que pelaba los dientes, y parecía se estaba riendo. Al lado de esta, y recargada en la pared, había otra que tenía los pelos tan largos que llegaban al suelo. Los amigos del señor Villalobos se tropezaban unos con otros porque querían salir corriendo al mismo tiempo y así, con los pelos erizados del susto y pálidos como el papel de China, volvieron a salir por donde habían entrado por la trastienda. Nadie dijo nada. El señor Villalobos volvió a levantar el piso de su trastienda y todos hicieron un pacto de honor: no platicar lo que sucedió allí. Mucho tiempo esta historia quedó en el secreto, hasta que un día uno de ellos, parece que el Charrasquedo, en una borrachera contó lo que sucedió, que más tarde se convirtió en esta leyenda. Don Alfonso Montañez asegura que existen otras entradas para esos túneles que, según se dice, van al templo de San Diego, al jardín de San Marcos, de la estación al jardín, así como del templo del Encino al jardín de San Marcos. Lo cierto es que se han hecho muchas historias sobre los túneles de Aguascalientes, en donde se dice guardaban su tesoro el famoso ladrón Juan Chávez. Cuando se decida explorar esos túneles, conoceremos otras interesantes historias que convertiremos en leyendas para engrosar las tradiciones de Aguascalientes. ¿Qué te pareció el video? Si eres de México, ¿de qué estado eres? ¿Y cuáles son las leyendas de tu estado? Y si eres de otro país, también me gustaría saber cuáles son las leyendas de tu región. Y bueno, como siempre, si te gustó este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos, date una vuelta entre todos ellos. Y si te agrada, te invito a que te suscribas. Si quieres estar en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de Facebook y de Google+, o déjame un comentario aquí abajo. Y bueno, es todo por ahora. Soy Clau, y nos veremos la semana que viene.